Buenas noches, estimados aprendices. ¿Me escuchan bien? ¿El sonido es claro? Buenas noches. Janice, Sí, señor. Diomar, Diomar, Alexandra, Yulixa, ¿me escuchan? Manito arriba. Janice, gracias por responder. Sí, señor, muchas gracias. Se escucha. Bueno, les comento, el día de hoy nos acompaña en la sesión sincrónica la profesional en contaduría pública, Cindy Lorena Espinosa. Eh, Esta sesión sincrónica, vamos a ver algunos conceptos básicos de contabilidad que nos apoyan en el tema de costos, ¿sí? Y esta es la última sesión sincrónica para cerrar este mes y cerrar el tema de costos. Bueno, entonces ella está el día de hoy nos va a apoyar con algunos conceptos y de pronto nos va a contar alguna experiencia de cómo funcionan estos conceptos contables que los vamos a aplicar a costos en el día a día. Lorena, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Sí, Lorena, te Buenas escuchamos noches, sí, señor. perfectamente. Mucho gusto, me presento. Soy Lorena Espinosa, profesional en contaduría pública. Es un placer acompañar al instructor Emerson Espinosa y pues espero que todo lo que se diga acá sea para nuestra vida, para nuestro trabajo aplicado. Todo es en base a cómo se hace laboralmente. Muchas gracias por la intervención, Lorena. Bueno, iniciamos entonces con nuestra sesión sincrónica. Vamos a proyectar nuestra pantalla para el día de hoy. Nuestra presentación sincrónica es la número 4 de nuestra competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Como ya es habitual, recordamos nuestra autorización de grabación de la sesión. Recuerden que esta grabación únicamente tiene fines pedagógicos, fines formativos y se encuentra colgada en YouTube. El día de mañana se encuentra colgada en YouTube y también el día de mañana en la plataforma Sayuna. Con manito arriba, ¿aprueban la grabación de esta sesión sincrónica? Muy bien, gracias por responder. Bueno, continuamos. Igualmente es habitual recordar nuestros acuerdos para la formación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto, listo. Muy bien. Nuestros acuerdos para la formación. Mantengamos los micrófonos cerrados mientras estemos en esta socialización. Cuidemos nuestro entorno y evitemos ese tipo de interrupciones, de pronto molestas, para que realmente nos concentremos en el tema del día de hoy, ¿sí? Usemos el chat de esta videoconferencia adecuadamente. Opinamos, respondamos preguntas por allí de forma respetuosa para nuestros compañeros y para el instructor. Levantemos la mano para alguna intervención, una duda, pregunta o algún comentario. Levantamos la mano y el instructor a cargo de esta sesión, en este caso yo, les daré el paso para que ustedes puedan opinar. Y por último, participemos de forma puntual y concreta. Asistamos a nuestras sesiones sincrónicas programadas. A la hora, participemos activamente en ellas, que es parte de nuestra formación. Nuestros medios de comunicación, ya los conocemos todos. Los hemos venido trabajando hace 2 meses, nuestros medios de comunicación, grupo de WhatsApp, atiendo este grupo de WhatsApp, respondo en este grupo de WhatsApp, de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, nuestros encuentros sincrónicos durante este mes, que termina hoy nuestro último encuentro, el mes de septiembre, fueron de los viernes de 7 a 8, de pronto nos alargamos un poquito más, 8:15, 8:20, de acuerdo al tema que veamos, ¿sí? Para el próximo mes, muy seguramente vamos a tener pues, otro horario y otros días en la semana de acuerdo a la programación. La próxima semana estaremos publicando la programación. Ya conocen mi perfil en la plataforma Sayuna, donde encuentran mi correo jespinosa.cena.edu.com, mi celular 315-018-2024. Me pueden escribir allí al WhatsApp, también por los mensajes de Sajuna, y en medida que vayan llegando sus mensajes, los voy a ir respondiendo. Bueno, nuestro objetivo para el día de hoy: comprender la importancia de los estados financieros en la gestión logística. Es súper importante que nos enfoquemos
este tema de los estados financieros, cómo nos aportan y cómo contribuyen a esa gestión logística en el proceso de costos, identificando sus componentes principales como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Estos conceptos los vimos tal vez en el colegio, en nuestra formación de bachillerato, y aquí los vamos a traer para recordar un poco y cómo interactúan con nuestra formación en costos. Para analizar la situación económica de una empresa y apoyar la toma de decisiones mediante ejemplos prácticos. Entonces aquí vamos a ver un par de esquemas y unos ejemplos prácticos de cómo estos conceptos aportan a la transparencia financiera de una compañía, de una empresa, y donde nosotros como desde el rol de coordinadores logísticos, conociendo estos costos y digamos que aplicando nuestros procesos en toda esta formación, con esta formación, vamos a tener un producto objetivo, un producto de una calidad óptima para ofrecer a nuestros clientes. Recuerdo que toda esta formación, uno de los objetivos más importantes es ofrecer un producto óptimo que cumpla con los estándares y las necesidades de nuestros clientes. Entonces, para esto, el día de hoy, vamos a ver un poco esos conceptos y vamos a ver cómo se aplican en la cadena de suministros mediante los costos. Bueno, iniciamos con nuestra presentación número 4, costeos de los procesos logísticos. Vamos por este lado. Bueno, me confirman si de pronto el audio, la pantalla, ¿es claro la presentación? Las personas que no tengan la presentación pueden salir y volver a ingresar a la sesión para que puedan ver la presentación. ¿Listo? Entonces, les reitero, nuestra cuarta sesión sincrónica, costos en la gestión logística. Bueno, como primero, en costos en la gestión logística vamos a ver los estados financieros. ¿Qué son esos estados financieros? De pronto, levanten la mano si conocían el concepto o habían visto los estados financieros, los conocían. Manito arriba, solo simplemente por hacer un análisis. Nadie, Daniela, Diomar, Caterín, Keynis, Laura, ¿conocían el tema de los estados financieros? Diomar, sí, muy bien, Diomar. Daniela, muy bien. Manito arriba para... Bueno, vamos a ver, las personas que conocíamos de este tema, vamos a hacer un repaso y los que no, pues vamos a avanzar un poco más el tema, ¿listo? Y estamos pues muy atentos a la opinión de nuestra contadora del día de hoy, con reforzar y cómo se aplican estos conceptos realmente en una compañía, cómo se aplican en el día a día laboral. ¿Qué nos dice el material formativo? Se considera la representación de la salud financiera de las organizaciones y personas naturales o jurídicas en donde se refleja información que se debe presentar de manera oficial para la declaración de renta y terceros interesados en la información como son proveedores. ¿Por qué los proveedores están interesados en nuestros estados financieros? Porque cuando nosotros solicitamos la compra, cotizamos, hacemos un orden de compra y previamente hemos hecho una negociación, ellos, si tenemos unos créditos aprobados de 15, 30, 60, 90 días, ellos necesitan tener una base, un respaldo de que sí tenemos la solidez financiera para pagarles. Entonces, ¿cómo respaldamos esa solidez? Con los estados financieros. Entonces, es importante para nuestros proveedores. Para nuestros clientes, en algunos negocios grandes, con nuestros clientes, independiente del producto que vendamos y en la categoría que estemos de compañía, empresa, nuestros clientes para negocios grandes necesitan esos estados financieros para saber si somos una compañía sólida y seria y poderles brindar, cerrar con nosotros un trato comercial y poderles brindar esa solidez en los productos que tenemos el respaldo financiero y brindar esa solidez en los productos que les vamos a vender, que vamos a comercializar con ellos. Para eso son los estados financieros frente a los clientes. Accionistas. Los accionistas son las personas que han invertido un porcentaje de dinero en esta compañía, en nuestra compañía, y los estados financieros reflejan esa parte que está funcionando este negocio o no está funcionando o en qué estado está este negocio, ¿sí? Los accionistas necesitan, mediante los estados financieros, saber de sus inversiones, ¿sí? Entonces, básicamente,
Y aquí traemos entonces unos ejemplos, dice, y se denominan estados financieros oficiales en Colombia son balance general o estado de cambio en la situación financiera. Este es un concepto, lo vamos a ver. Segundo, estado de resultados, ¿sí? Es parte de los estados financieros. Y estado de cambio en el patrimonio, es también parte de los estados financieros. Entonces vamos a ver uno por uno. Bueno, estados financieros. Entonces, realmente, dentro de este tema de los estados financieros, tenemos la primera parte que es el balance general o estado de cambio. Es la situación financiera de la compañía. Entonces, aquí nos trae una síntesis a lo que hace referencia a este balance general o estado de cambio de la situación financiera. Dice, el balance general o estado de cambio de la situación financiera es un informe contable que muestra en una fecha determinada los recursos que posee una empresa, activos. Entonces, vamos a ver en este informe, en este balance más bien, toda esa actividad financiera durante un periodo determinado. ¿Sí? Y dice, los recursos que posee una empresa activos, que son los activos. Bueno, vamos a ver, ahorita hay dos clases de activos. Y en este caso, los activos son los muebles de oficina, los computadores, la maquinaria, ¿sí? Entonces, ese tipo de maquinaria, muebles de oficina y todo son nuestros activos. Las obligaciones que tienen como tercero, pasivos. ¿Qué deudas tenemos con esos proveedores, ¿no? Y el valor de esas deudas, ¿no? Y el valor que queda para los propietarios es el patrimonio. Esos son los tres conceptos que de pronto en alguna vez hemos visto en nuestro bachillerato y de pronto algunas personas que asisten a la formación de procesos logísticos tienen otra formación en contabilidad o en contaduría y pues ya son un poco más fáciles de manejar. ¿Listo? Su función principal es dar a conocer la solidez económica y financiera de la organización y servir de base para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos dice este último parágrafo? Vamos con esos estados financieros, ese balance general o estado de cambio. eh, Sabemos qué invertimos, qué debemos y qué tenemos y qué nos queda más bien para poder tomar una decisión de inversión, abrir un nuevo negocio o realmente tomar decisiones de pronto de reducir un poco esa inversión y reajustar nuestra operación. Y aquí hay un ejemplo importante. Vamos en estos conceptos de estados financieros, vamos a traer la misma compañía, un ejemplo en este caso, una cafetería que se llama Dulce Aroma. Entonces, ¿qué nos dice? A 31 de diciembre su balance general es en activos, lo que tiene la empresa. Aquí nos hace un paréntesis, lo que les voy a explicar. Caja y bancos, 5 millones de pesos. Perdón, caja y bancos, 5 millones. Inventarios, café, pasteles, insumos, 3 millones. Muebles y equipos, 7 millones, para un total de activo de 15 millones de pesos. Entonces, importante, aquí nos nombran algo. Caja y bancos es el dinero que tenemos en bancos, el dinero que tenemos en efectivo en caja. ¿Sí? En los inventarios, en este caso, como es una cafetería, tenemos inventario de cafés, pasteles y los insumos para producirlos, 3 millones. Los muebles, puede ser la máquina de café, puede ser el equipo de facturación, todo el mobiliario de la cafetería, con 7 millones. En total tenemos en activos 15 millones de pesos. Pero ahora vamos a ver los pasivos, es lo que debemos. Préstamos bancarios por 4 millones. Y de pronto hicimos el préstamo para, no sé, para comprar mobiliario, 4 millones. Le debemos a los proveedores de insumos, 2 millones de pesos. Un total de 6 millones de pesos, ¿listo? Y finalmente el patrimonio, ¿qué es? La diferencia entre el activo y el pasivo. Y aquí nos dice lo que pertenece a los dueños. Aportes del dueño, 5 millones. Utilidad del año, 4 millones, patrimonio total. Perdón. Aportes del dueño, 5 millones. 5 millones puso el dueño, de esta cafetería, ¿sí? Pero tuvo una utilidad de 4 millones. Entonces el patrimonio del dueño son 9 millones. 5 millones que puso y 4 millones que utilidad son 9 millones. Entonces, básicamente. Claro, hasta ahí. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta? Levanten la mano. ¿Todo claro? Bueno, continuamos. Concepto que vamos a ver es el estado de resultados. Es nuestro segundo concepto dentro de los estados financieros. El estado de resultados, y nos dice el material formativo, el estado de resultados es un informe contable
que muestra si la empresa ganó o perdió dinero en un periodo determinado, mes, trimestre o año. ¿Sí? Entonces, ese estado de resultados nos va a decir, bueno, ustedes invirtieron, tenían tanta inversión, pero en este mes o en el siguiente trimestre o en este año, ustedes sus ingresos fueron de tantos o sus pérdidas fueron de tanto. Entonces, ahí se ve reflejado en ese estado de resultados la actividad financiera de pérdidas o de utilidades del año. ¿Qué nos dice? Presenta los siguientes ingresos obtenidos por ventas, los costos de producir esos bienes o servicios, los gastos de operación y finalmente la utilidad o pérdida neta. ¿Sí? Básicamente en estos conceptos, costos de producción, bienes o servicios y gastos de operación. Entonces, en medio de este juego, de estas operaciones, se nos ve reflejado la pérdida o la utilidad mediante los estados de resultados. También nos dice, sirve para evaluar la rentabilidad de la empresa y toma decisiones sobre precios, gastos y estrategias de crecimiento. Aquí nos trae un ejemplo, siguiendo con la microempresa Cafetería Dulce Aroma. Su estado de resultados del año fue ingresos por ventas, 20 millones. Entonces tuvimos esa utilidad de 20 millones, ¿sí? Costos de ventas, insumos, café, pasteles, 8 millones de pesos. Utilidad bruta, 12 millones. O sea, de estos 20 millones de pesos que aparecen reflejados acá, tuvimos unos costos de 8 millones, donde invertimos en esos insumos, en el café, en los pasteles y esa fabricación. Entonces, de esos 20 millones descontamos los 8 y la utilidad bruta es de 12 millones. ¿Sí? Gastos de operación. Arriendos, servicios, sueldos. Ya hemos visto los temas de costos en arriendos, servicios, costos fijos, costos variables. Y aquí aparece nuevamente. Gastos de operación, arriendos, servicios, sueldos, 6 millones de pesos. Entonces, de esos 12 millones, debitamos estos 6 millones de pesos y nos queda con una utilidad operacional, 6 millones de pesos. Y también aparece un concepto que nos dice intereses del préstamo bancario. Ese préstamo, en la diapositiva anterior teníamos un préstamo al banco para comprar mobiliario y los intereses fueron de ese año 2 millones de pesos. Entonces la utilidad se nos reduce a 4 millones, ¿sí? Aquí arrancamos con 20 y durante esas operaciones ya vamos en 4. Pero también, por último, aparecen los impuestos. Y durante ese año pagamos 1 millón de impuestos. Entonces, la utilidad neta se nos redujo a 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces, los ingresos por venta fueron 20 millones, pero con todos esos conceptos, la utilidad neta y el ejercicio al final nos muestra que la utilidad solo fue de 3 millones. ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna opinión, Lorena, de si esta fórmula, si se aplica realmente, si es real o de pronto está un poco desviada de cómo se procede? Ok, no, está perfecto. Entonces, ¿qué es el estado de resultados? Es aquel donde cogemos todos los ingresos de la compañía, le vamos a restar los costos, los gastos y vamos a sacar la utilidad antes de impuesto para revisar qué es lo que tiene, qué es lo que vamos a llevar al patrimonio. De acuerdo. Muchas gracias por el aporte, Lorena. Bueno, continuamos. Y como tercero, dentro de los estados financieros, vamos a ver el estado de cambio en el patrimonio. Y el material formativo nos dice, nos define este estado. Es el estado de cambios en el patrimonio. Es un informe financiero que muestra cómo ha variado el patrimonio de la empresa durante un periodo. Igual que vimos ahí, el periodo de un mes, trimestre, un semestre, anual. Incluye los aportes de los socios, las utilidades retenidas, las reservas y las ganancias o pérdidas acumuladas. Entonces, estos conceptos se ven reflejados en este estado de cambio en el patrimonio. ¿Cuál es el objetivo? Es explicar por qué el patrimonio final es diferente al inicial, mostrando los movimientos, cómo. Entonces, ahí nos va a decir, sí, yo invertí tanto, pero finalmente obtuve tanto, o perdí o gané, sí, incrementé. ¿Pero por qué? Porque ahí nos atrae los nuevos aportes de capital, la distribución de utilidades o dividendos, utilidades retenidas para reinversión, o sea, esas utilidades no se pueden entregar, digamos, a los socios, a los accionistas, sino se retienen para hacer una nueva inversión de acuerdo al plan estratégico y a los proyectos que tenga la compañía, en este caso la cafetería Dulce Aroma, y las pérdidas del periodo. Entonces, ese patrimonio final, diferente al inicial, nos muestra esos conceptos y nos explica cada concepto en cifras, ¿no?
para poderlo conocer. Eso es el estado de cambio en el patrimonio. Y traemos el mismo ejemplo de la cafetería Dulce Aroma. ¿Y qué nos dice? El estado de cambio en el patrimonio del año es patrimonio inicial, 1 de enero, 6 millones. Arrancamos 2025 con 6 millones. Bueno, digamos que vamos a traer al ejemplo un año atrás, 2024. Arrancamos Cafetería Dulce Aroma con el patrimonio de 6 millones de pesos. Aportes adicionales del dueño. El dueño de la compañía colocó 2 millones, ya llevamos 8. Utilidad neta del ejercicio, 3 millones de pesos. Retiro del dueño dividendos, 1 millón. ¿Qué nos muestra que a 31 de diciembre del 2024, en este ejercicio contable, el patrimonio final es de 10 millones de pesos? ¿Sí? Entonces, con todos estos conceptos, la suma y la resta de estos dividendos y estos conceptos nos va a dar un patrimonio final de 10 millones de pesos. Es el ejercicio y cómo funciona. Bueno, continuando con los estados financieros, entonces vamos a traer 5 conceptos de la información que se refleja en ellos mismos. ¿Cuál es? Estado financiero actual de la entidad, que nos dice a día de hoy, el estado financiero es, con este ejercicio anteriormente visto, es este. ¿Sí? Este es el estado en cifras. Resultados de operaciones en un periodo. Entonces saco un periodo, como lo hemos visto, de mes, trimestre, semestre o anual, y nos dice qué resultado de operaciones se ven que perdimos, que ganamos, que hubo utilidad, y bueno, entonces ahí nos muestra todo eso en cifras. Cambios de inversión. Muy seguramente entraron nuevos inversionistas durante este periodo 2024, y entonces ahí también es un dividendo, una cantidad que nos suma a esta inversión, a este patrimonio final de nuestra ejemplo de cafetería Dulce Aroma. Movimientos de dinero entre cuentas de la empresa. Hay que reflejarlo también, ¿no? Cuentas de la empresa. Si tenemos una cuenta pues específica para nómina, si tenemos una cuenta donde recibimos todo el dinero de nuestros proveedores, las consignaciones, etcétera, entonces hay que reflejar esos movimientos, solo por citar un ejemplo. Y como quinto punto, cambios de la inversión de los propietarios. Entonces, en este punto, muy seguramente los inversionistas, entonces, recuerden que los inversionistas son dueños de una parte, un porcentaje en cierto nivel de la compañía. Entonces, también, aparte, esos inversionistas son propietarios de la compañía en cierto nivel, en cierto porcentaje, ¿sí? Cambio de la inversión puede ser que los inversionistas aporten un poco más al capital o ya habían hecho un aporte significativo y en el siguiente periodo el aporte no sea tan alto, sino sea un poco menos. Entonces puede presentarse. Entonces, esto nos define los cambios de inversión de los propietarios. Y finalizando esta diapositiva nos dice que nos trae esta recomendación nuestro material formativo. Los estados financieros, cuentas anuales o informes financieros para Econopedia 2020. Recuerden que es una cita bibliográfica. Econopedia es una publicación del año 2020 y nos define, son la radiografía de la contabilidad de una organización donde se puede observar las condiciones financieras actuales de la empresa durante un periodo de tiempo específico. Entonces, ¿qué nos resume esto? Está reflejado todos los movimientos financieros con cifras, lógicamente, y nos va a decir de en qué tiempo específico, de qué periodo se tratan estos movimientos contables. Bueno, Ok, aquí profe. hay, todo entendido hasta ahí, voy muy rápido, ¿me están entendiendo o estamos bien? Aquí en la mano arriba, Lorena Espinosa. Sigue, Lorena. Bueno, un aporte para esto y para el curso que ustedes están dictando en este momento es que cada uno de los movimientos que ustedes hagan durante el año, bien sea compra de inventarios, salida de inventarios, la compra de un equipo, la compra de cualquier implemento que vayan a utilizar para realizar la operación, todo esto se va a ver reflejado en los estados que nos toca entregar, por lo menos a la parte contable, de los estados de situación financiera, los estados de resultado, los estados del cambio del patrimonio. Todo eso se va reflejado y va a tener un fin. ¿Cuál es? Va a ver si la
empresa va a dar al final del cierre fiscal del año fiscal de 2024, 2025, dígase el año, cual sea el año, si da una pérdida o da una utilidad. Es a lo que nos lleva a que nos puedan dar, no sé, más inversión en una bolsa de valores, más préstamos o solicitudes en el banco para las compañías. Gracias por el aporte, Lorena, muchas gracias. Bueno, continuamos. Entonces, en medio de estos costos de la gestión logística y nuestro tema estados financieros, vamos a ver acá unos estados de situación financiera, balance general. Yo recuerdo que en formación de bachillerato, para los que no continuamos con el tema de contabilidad, formarnos en contabilidad, nos decían las famosas cuentas T, ¿sí? Que eran activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Y era el cruce entre activos y pasivos para conocer el patrimonio. Entonces, ¿qué nos define nuestro material formativo? Activos. Lo que posee la empresa y se compone de activos corrientes y activos fijos. Entonces, les decía, hay dos clases de activos. Hace un momento les decía, hay dos clases de activos y aquí los vamos a conocer. Los activos corrientes, y tenemos un par de ejemplos. Efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar a clientes, inventario de café y pasteles. Y si continuamos con nuestro ejemplo de la panadería. Entonces, estos son nuestros activos corrientes, ¿no? El efectivo que manejemos estamos recibiendo y moviendo en la caja, es efectivo. Bancos, tenemos ahí un monto de dinero en bancos. También las cuentas por cobrar, hace parte de nuestros activos, el dinero que nos deben nuestros clientes, ¿cierto? Los inventarios son parte de nuestros activos. En este caso, pues café y pasteles en nuestra panadería, ¿listo? Entonces, eso hace parte de nuestros activos. Pero activos corrientes, pero también tenemos activos fijos, que son muebles y vitrinas, todo el mobiliario de la cafetería, mesas, sillas, esos son la caja registradora, ¿sí? La máquina de café y el computador para facturación. Entonces, esos son nuestros activos fijos, ¿no? Es importante controlar los activos fijos nosotros como coordinadores logísticos en una parte de nuestra labor desarrollada en la mayoría de empresas somos responsables de tener ese inventario de activos fijos al día, ¿no? De etiquetarlo junto y en un trabajo mancomunado con el departamento de contabilidad, eh, llevar esa depreciación de esos equipos, ¿no? Recuerden que hay cierta vida útil para los equipos electrónicos, eso está establecido, o sea, hay una norma donde están establecido qué utilidad los equipos de cómputo, por traer un ejemplo, equipos biomédicos, ciertos equipos ahí, entonces esos activos como en cabeza de proceso de coordinadores logísticos debemos tener un control, saber dónde están, saber si ya cumplen su vida útil. Y ese trabajo se hace mancomunado con el departamento contable. Entonces, nos preparamos para eso, ¿listo? Llegar allá, también aparte de nuestras labores, controlar un inventario de activos fijos. Bueno, como segundo concepto vemos los pasivos. Nos dice que los pasivos son las deudas de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Son todas las deudas que hemos adquirido en el hecho de compra de materias primas, de equipos de cómputo, de activos fijos como tal, equipos que nos van a servir para que la compañía nos produzca. De pronto abrimos otra sucursal de café de esta cafetería y vamos a comprar otra máquina de café que puede ser muy costosa me refiero a 15, 17, 18, 20 millones de acuerdo a nuestra operatividad, más mobiliario. Entonces, como eso lo adquirimos a un crédito, entonces estamos debiendo esa plata, son esas deudas que debemos, estamos debiendo ese dinero a esos proveedores. Entonces, esa parte de nuestros pasivos. Y por último, el patrimonio. ¿Qué nos dice el patrimonio? La diferencia entre la resta de los activos y pasivos. Entonces, lo que tenemos en inventario, lo que tenemos en activos, ¿sí? Lo que debemos y la resta entre activos y pasivos nos da el patrimonio. Y es lo que realmente, con lo que realmente contamos. Bueno, son conceptos básicos de contabilidad, pero muy importantes para nosotros conocerlos frente a una operación logística porque todo el tiempo, a diario, comúnmente estamos manejando activos, estamos manejando activos fijos, estamos manejando compras, estamos manejando negociación con proveedores y estamos también nosotros disponiendo de un recurso de la compañía y comprometiendo un recurso de la compañía bajo nuestras negociaciones
de compra de equipos, insumos, muebles de oficina, bueno, lo que llegue al departamento de compras y logística para poder hacer la inversión y poder comprometer el dinero de la empresa y así de esta forma llegar a dar un producto para el cliente y establecer una operación organizada con todos estos componentes y todas esas adquisiciones. Bueno, estado de resultados. ¿Quién me ayuda con el texto en pantalla? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Manito arriba. ¿Quién me quiere ayudar con esta lectura? Desde refleja hasta información contable. Recuerden que nuestra formación es netamente autónoma, ¿no? Y lo ideal es que en esta formación ustedes participen, interactúen, levanten la mano esos conceptos. De pronto, si tenemos experiencias laborales que hemos adquirido en estos temas, de cómo lo han aplicado, bienvenidos sean, ¿sí? Lo ideal es que esta clase sea más activa, participativa, para que el instructor no esté todo el tiempo acá sentado, hable y hable y hable toda la hora y media que dura esta clase. Bueno. Entonces, ¿quién me ayuda con esta lectura de estados de resultado? Manito arriba. Andrés, buenas noches, muchas gracias. Continúa, por favor. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Costos en la gestión logística, estados financieros, estado de resultados. Refleja el comportamiento de los ingresos y egresos de la entidad, según la actividad comercial a que se dedique. La información presentada es de acuerdo con el periodo de tiempo que se elija para presentar este informe financiero. De igual manera, nos brinda una información sobre los ingresos y egresos de la empresa, si se ha perdido o se ha ganado durante el periodo de tiempo que se está procesando la información. Se realiza luego de procesar la información contable. Gracias, Los Andrés. conceptos... Hasta vale. luego. Perfecto. No, no, los explico. Dale, dale, no hay problema. Continúa. Entonces, los conceptos que hacen parte del estado de resultados son ingresos totales, ingresos netos, compras totales, compras netas, costos, gastos, utilidad, pérdidas, utilidad neta o pérdida neta. Listo. Andrés, eres muy amable. Muchas gracias por la intervención. Bueno, entonces el estado de resultados nos trae estos conceptos, ¿sí? Y cada uno de los conceptos no puede sustituir sin el otro. No podemos presentar el estado de resultados simplemente con parte de estos conceptos. Nos toca reflejar los ingresos. Debemos, más bien, que nosotros que debemos es nuestro deber reflejar los ingresos totales. Porque si no reflejamos ingresos totales, ¿cómo vamos a ver los ingresos netos o cómo vamos a ver las pérdidas si no tenemos ingresos totales? Entonces, estos 9 conceptos son de extrema importancia para presentar nuestros estados de resultados. Lorena, ¿tienes algo que de pronto que aportar en esta parte de estados de resultados y esos conceptos? De acuerdo a tu experiencia financiera y laboral. No, como les decía antes, el estado de resultados es donde vamos a llevar absolutamente todos los ingresos que tenga la compañía y a eso le vamos a restar todo lo que nosotros hemos comprado. Entonces, los costos que nos costó, no sé, un equipo, el gasto de la nómina, el gasto, todo eso se lo vamos a restar para poder sacar la utilidad y saber si tenemos ganancia o una pérdida en el año fiscal. Gracias por el aporte. O sea, mejor resumido el concepto que nos da nuestra contadora. Bueno, continuamos. Entonces acá hay un ejemplo en nuestro material formativo de los estados de resultado. Y hay una estructura básica de estos estados de resultado, ¿sí? Entonces, pues no sé si este material dice que es de 2007, es un ejemplo de 2007. No sé si es solo el formato, porque estaríamos un poco retrasados. Pero al final, pues nuestra contadora Lorena nos va a decir si sí funciona así en ese formato o hay algunos cambios. Pero ¿qué nos dice el material formativo? Entonces hay un formato de este ejemplo de resultados, la estructura de resultados, y nos dice ingresos. Como primer título, primero aparecen los ingresos. Entonces dice los ingresos operacionales. ¿Cuáles son esos? Costo, comercio al por mayor
y menor. Entonces, aquí aparece un símbolo pesos y una línea donde va a ir reflejado una cifra que se toma del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007, ¿sí? Entonces, ahí aparece la primera cifra de esos ingresos, comercio al por mayor y por menor. Menos devoluciones en ventas. Entonces, aparecen dos cifras de este mismo periodo, de enero a diciembre, durante este año fiscal, dos cifras reflejadas en esta estructura, devoluciones en ventas. Pero también nos aparecen ingresos no operacionales. ¿Cuáles son? Arrendamientos. Entonces, ¿cuánto pagamos por durante ese año fiscal del 2007? ¿Cuánto pagamos por ese local? De acuerdo a su ubicación y todo, ¿cuánto pagamos por ese local de nuestra cafetería? ¿Sí? Trayendo el ejemplo de la cafetería que venimos trabajando. También aparece la utilidad en venta de inversiones. Entonces, ahí nos aparecen también dos conceptos que sean reflejados en números. Y como final, un total de ingresos netos. ¿Sí? Entonces, este ejercicio de ingresos con esos conceptos nos va a dar siempre un total de ingresos netos. Pero también nos aparece en este estado de resultados unos costos de venta. Y que entonces, ¿con qué arrancamos? Un inventario inicial. El 1 de enero tenemos un inventario inicial y se ve reflejado en esta cifra aquí, en cifras reales, se trae aquí la cifra real en esa estructura. Más compras. Entonces hay que ver la compra que se hicieron durante este periodo de 1 a 31, menos el inventario final, el inventario a 31 de diciembre. Tenemos entonces inventario inicial, una cifra. Las compras durante este año fiscal, otra cifra. Y el inventario final a 31 de diciembre, todas las compañías deben hacer su inventario a 31 de diciembre y saber en qué estado se encuentran eso. Entonces aquí tenemos una operación para dar un costo total de ventas y una utilidad bruta de ventas. Una utilidad bruta en ventas. Y como segunda parte de nuestra estructura básica aparecen gastos. ¿Y qué tenemos allí? Gastos operacionales de administración. El personal, lo que nombraba nuestra contadora, personal, me imagino que es nuestra nómina, la nómina que se paga a la compañía en las diferentes áreas, parte de administración, parte operativa, bueno, en este caso la cafetería, de pronto gente de operación, meseras, personal que compra, panadero, personal que está en cocina preparando los diferentes productos, café, bueno. Servicios, esos servicios de luz, internet, ¿sí? Básicamente esos servicios, agua, legales, mantenimiento y reparaciones durante este año fiscal que hubo, que de pronto teníamos una humedad en el local, que de pronto tuvimos que, bueno, diferentes conceptos de mantenimiento y reparaciones, que tuvo que cambiar un par de lámparas. El costo que debimos, que se debió pagar mejor en este mantenimiento y reparaciones. A la persona que hizo el mantenimiento, el cambió la lámpara, el que impermeabilizó de pronto la pared, bueno, esto es de pronto un barrio, un baño, entonces mantenimiento y reparaciones. Esos son unos gastos. Depreciaciones de los equipos. Traigo de pronto la máquina de café, tenía 3 años de uso, ya nos costó 17 millones, ya es para 5 años de uso, entonces ya va a haber depreciación casi que un poco más de la mitad. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Ya nos cuesta los 17 millones y nos puede costar por ahí 9 millones de pesos. O, sí, básicamente, esa es la depreciación. En diversos, ¿qué también podemos ver? Bueno, esos diversos son otros temas inherentes a la operación que también debemos de tenerlos reflejados. También nos traen este concepto de operacionales en ventas, personal y otros diversos, gastos no operacionales, financieros, y nos lleva a un total de gastos de administración y ventas. Esos conceptos nos lleva a este total y se ve reflejado en la parte derecha de nuestra estructura de ejercicio. También se ve una cifra reflejada de utilidad antes de impuestos, esa utilidad que tenemos antes de pagar los impuestos. Recuerden que nuestros impuestos hay unos periodos exigidos por la DIAN donde tenemos que cumplir de acuerdo a nuestro nicho de negocio, de acuerdo a sí, de acuerdo a nuestro nicho de negocio, de acuerdo a lo que estamos haciendo, tenemos una empresa de servicios comercial, una empresa de pronto de producción, entonces de acuerdo a ese nicho de negocios tenemos que cumplir con ciertos impuestos establecidos por la ley. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos de utilidad?
total, pero esa cifra antes de pagar impuestos también se ve reflejada ahí. Menos impuestos sobre renta del 34%, tenemos entonces esa cantidad reflejada también en un renglón, utilidad líquida, menos reservas legal del 10% de utilidad líquida y como final resultado del periodo. Entonces, todos esos conceptos operacionales que directamente son del manejo exclusivo del área contable y financiera, eh, deben estar reflejados en ese estado de resultados durante el año fiscal. Y finalmente aquí nos va a traer un resultado del periodo con una cifra haciendo trayendo a colación todas estas cifras anteriormente. ¿Tienes algún aporte en esta parte, Lorena, de estado de resultado? Estaba revisándolo, está bien estructurado el estado de resultados. Exactamente lo que estás diciendo, al final del resultado vamos a revisar si nos dio pérdida o ganancia. Pero está muy bien estructurado, tiene toda la parte de los ingresos. eh, para que nos entiendan un poco, en la parte contable se manejan muchas cuentas y están divididos en 5. Podríamos decirles, cuentas contables son 9, del 1 al 9, y nosotros los llamamos. La número 1 es activo, la número 2 es pasivo, la número 3 es patrimonio, la número 4 son ingresos, la número 5 son gastos, la número 6 son costos, 6, 7, 8 y 9 son costos. Entonces, comenzar a repartirlos. Uno siempre se va, o pues un truco que me enseñó una profesora del SENA fue, nos vamos a basar para poder colocar la estructura contable como debe ser y saber si son activos o, perdón, si son gastos los que van al debe o al haber, por decirlo así. Es la 1, la 4, perdón, la 1 y la 5 son todos al debe, van hacia la mano izquierda de uno, y todo lo que es 2, 3 y 4 van a la mano izquierda. Entonces uno se lleva mucho para sacar sus estados de resultados, estados financieros, para poder ubicar bien las cuentas. Si nosotros nos llegamos a equivocar de pronto, colocamos los ingresos a una cuenta debe, que no debería ser, nos va a dar pérdida la, el estado de resultados, van a quedar mal y pues obviamente cuando estemos presentando toda la DIAN, pues no va a concordar nada, pero está muy bien estructurado. Gracias por el aporte. Y así, si vamos a aprender, es cómo realmente funciona en la práctica, es como realmente funciona en las empresas hoy en día, ¿sí? Aunque de pronto el material tenga un ejemplo de esta estructura 2007, pues está avalado por nuestra contadora y dice que así realmente funciona. Entonces, esta es la estructura que vamos a encontrar en las diferentes compañías. Bueno, continuando. Entonces aquí vamos a ver un fragmento de un video que me parece que es mucho más didáctico y de pronto tenemos ese talento de lo que veamos, interpretarlo un poco mejor. Digamos, en mi caso particular, tengo ese talento de más esa inteligencia gráfica, ¿no? De pronto, en esa parte visual, entender un poco mejor algunos temas. Y vamos a ver el estado de costos de producción y venta, ¿listo? Entonces, para eso vamos a reproducir un video. Me confirma si tenemos buen audio y y podemos ver claramente entonces el video. Bueno, entonces vamos a ver aquí la reproducción de nuestro video. ¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Escucharon bien el video? Manito arriba si lo escuchan. Y en esta ¿Sí? Bueno, asumo que todo está bien. Bueno, sí, ok. Ya me confirmaron. Bien, continuamos. Recuerden que es solo un fragmento del video y el video se los voy a dejar para que lo tengan de material de consulta en el chat. Bueno.
ocasión vamos a abordar nuevamente el tema de contabilidad de costos, pero en esta ocasión voy a hablar de lo que es el estado de costos de producción y ventas y sobre todo cómo poder hacerlo. Como ustedes recordarán, la semana pasada trajimos la primera parte, la clase número 1 de esto de contabilidad de costos. Así que si no has ido a ver el video, te invito a que lo vayas a ver. Te dejo de todos modos aquí arriba el vínculo. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, como ustedes recordarán, en la clase anterior nos quedamos en la parte de los elementos esenciales que integran el costo. Como ustedes recordarán, tenemos tres, que es materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Cada uno con su esencia, que es directa o indirecta, tanto en materia prima como en mano de obra. Antes de iniciar con el tema de estado de costos y producción, quiero platicarles un poquito de lo que son los cargos indirectos. En esencia, los cargos indirectos tienen aquí una particularidad, que es que estos no son reconocidos fácilmente. De hecho, aquí yo mismo lo estoy colocando, son conceptos que no se pueden identificar con facilidad cuando existen muchos productos. ¿Cómo qué tipo de cargos indirectos se pueden estar hablando? Bueno, de manera general podemos decir que la gran mayoría de los gastos pueden considerarse gastos indirectos cuando estos comparten el mismo rubro de diferentes productos. Ahorita voy a explicar esto de una manera muy sencilla que tú lo vas a poder entender, pero por lo tanto te comento que los más generales o los más comunes son la luz, la depreciación o amortización de la misma maquinaria que se utiliza para generar los artículos o los productos, los seguros que amparan este mismo de maquinarias, este tipo de maquinarias, la mano de obra cuando esta es indirecta. Recuerden que estamos hablando de cargos indirectos cuando no se pueden identificar con facilidad. También algunos costos relacionados con la energía, como lo que es la gasolina, la luz o el carbón. ¿Por qué? Porque bueno, la luz se ocupa para absolutamente todas las máquinas o se utiliza para en general toda la planta que va a estar brindando la electricidad en el lugar donde se hacen los artículos, los productos o lo que sea que se esté haciendo. Debes de tener muy en cuenta esto, ya que de aquí van a partir una serie de elementos que nos van a permitir a nosotros determinar cuál es el costo indirecto según la orden de producción. ¿Cómo es esto de las órdenes de producción? Bueno, vamos a imaginar que tenemos una sola máquina. La verdad es que no tengo la menor idea para qué se utiliza esta máquina. Yo simplemente busqué en el buscador una imagen de alguna máquina y me salió esto. Entonces, bueno, vamos a asumir que esta máquina nos va a permitir hacer un producto de este tipo, un producto color rosa. No vamos a entrar en detalles de qué tipo de producto es. Simplemente esta maquinaria nos permite hacer un solo producto. En este momento, todo lo que se utilice para esta maquinaria se considera un gasto directo. Imaginemos que en una sola planta existe un solo tipo de máquina y ese tipo de máquina solamente hace un tipo de producto. En ese momento, toda la luz se consideraría pues un gasto directo, un cargo directo que es fácilmente identificable. En ese entonces, todas las personas que trabajen para poder hacer funcionar esta máquina se considera mano de obra o sueldos y salarios directos de este tipo de producto. El problema, amigos, o el tema aquí se complica cuando una sola máquina es capaz de producir diferentes productos. Solo por poner un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, pero en este estado, en este contexto, amigos, tenemos nosotros que determinar cuál es el costo de esta máquina, es decir, cuánto le vamos a asignar de costo a este producto, a esta línea de producto y así sucesivamente. Para esto es necesario hacer un prorrateo. ¿Cómo es este prorrateo? Bueno, primero tenemos que determinar un criterio para poder saber cuál es el prorrateo que vamos a utilizar. En este caso en específico, lo voy a hacer según el número de unidades que produzca esta máquina.
En ese entonces tenemos que esta máquina produce 10 productos de este color rosa, 50 de este color azul, 150 de este color y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? Lo que tenemos que hacer es determinar el costo. Para esto tenemos nosotros que ver cuál es el total de productos que se están produciendo. Por lo tanto, tenemos que, cuando sumamos todos estos, del 10 hasta el 100, tenemos un total de 410. Entonces, ahora sí podemos sacar una proporción. Esto quiere decir que lo que se utilice de luz, por ejemplo, para este tipo de maquinaria va a representar el 2.43, el 12.9 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque seguramente cada uno de estos productos se refiere a una sola orden de producción y por lo tanto tenemos que determinar cuál es el cargo indirecto que corresponde a esa producción o a ese producto. Para eso vamos a sacar el prorrateo y de esta manera vamos a poder saber cuál es el importe que le tenemos que asignar a este tipo de orden de producción. ¿Por qué explico? Tu negocio va. Bueno, entonces voy a dejarles el link del video de acuerdo a los estados de costos de producción y ventas. Lo importante de esto, bueno, este tema es para que ustedes lo conozcan. Muy seguramente va a ser del manejo directamente y netamente del área contable, pero ustedes ya conocen de dónde viene este estado de costos de producción y ventas. ¿Por qué? Porque muy seguramente vamos a manejar nuestras compañías, las compañías donde estemos desarrollando esta labor, como coordinadores logísticos, como cabezas de proceso logístico, unos recursos, ¿sí? Hay compañías de producción, hay compañías de comerciales y compañías de servicios. En diferentes compañías tenemos que conocer estos estados de costos de producto y venta para pues poder asignar, ver en qué gastamos esos recursos y cómo distribuimos esos recursos mejor y cómo llegamos al objetivo de tener un producto netamente confiable, con altos estándares de calidad y cumpliendo las necesidades del cliente. Por eso es a razón estos videos, ¿listo? Y esta formación en costos. Bueno, como última diapositiva tenemos las normas internacionales de información financiera NIF, las cuales nuestra contadora Lorena Espinosa conoce perfectamente y lleva también bastante tiempo con estas normas en práctica. Entonces, Lorena, te cedo la palabra si nos puedes ampliar el tema y explicar un poco a fondo de cómo funcionan estas normas internacionales NIF. Bueno, eh, las normas internacionales NIF, nosotros nos estamos rigiendo por unas normas no nacidas precisamente acá en Colombia. Esas normas las hicieron más que todo nosotros, digámoslo así, somos una copia de Europa. Entonces, todas estas normas nosotros nos las trajimos para acá, para Colombia, y tratar de implementarlas, que es donde nos vamos a regir de cómo vamos a llevar clasificado cada producto, la depreciación, cómo lo vamos a tener que llevar cada uno de los ítems que nos dicta la norma de información financiera, eh, nos está refiriendo de usted no puede hacer una depreciación por menos tiempo del indicado de algún tipo de equipo, maquinaria, el arrendamiento, usted lo tiene que llevar bajo estos parámetros. Todas esas normas internacionales nos dan parámetros a nosotros para que nosotros podamos llevar la contabilidad. Bueno, muchas gracias, Lorena. Básicamente, entonces nos regimos, también tenemos, como hemos visto también en la formación anterior, con normas internacionales en temas de importación, exportación, también nos regimos para el área contable con estas normas internacionales llamadas NIF. En nuestro material formativo aparece una lectura complementaria de impacto operativo en el proceso de convergencia de las NIPS para entidades del gobierno en Colombia. Entonces, a manera de consulta, van a material formativo, descargan el PDF y lo consultan. Básicamente es una lectura que les puede tomar 20 minutos, de 15 a 20 minutos, pero es importante que tengan este concepto, ¿no? Este concepto y estemos bien preparados.
Bueno, básicamente entonces esta es la presentación de los conceptos contables y hemos recordado algunos que ya conocíamos años anteriores y otros pues que son nuevos para cada uno. Entonces, importantísimo la formación en costos. Continuamos con nuestra agenda y vamos a ver, recordar que nuestra competencia técnica para el día de hoy consiste en calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Está inmerso en nuestra guía número 4. Tenemos aquí un solo resultado de aprendizaje. Recuerden que este resultado de aprendizaje está basado y se evalúa de acuerdo a la evidencia que ya hemos presentado desde el mes de agosto. Arrancamos con esta formación y con la evidencia vamos a verla. Y la competencia para determinar el resultado de aprendizaje mejor es determinar los elementos del costo según el proceso logístico. Entonces ya debemos haber subido nuestra evidencia, ¿sí? Sin embargo, vamos a verla eh, en un momento. Actividades de la competencia: calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Y nos dice la guía: el departamento logístico define el rumbo empresarial según recursos disponibles y comprensión del mercado. Entonces es importantísimo esta parte. Nosotros vamos a definir en el área logística ese recurso que nos han asignado para poder cumplir con nuestra operación, llegar a buen término un producto final y entregárselo a nuestro cliente, ¿no? Súper importante entonces el conocimiento de estos costos logísticos. Esta competencia brinda al aprendiz conocimientos sobre el manejo interno y recursos financieros de la organización. Como les acabo de decir hace un momento, es importante conocerlos, no realmente que los tengamos que poner en práctica, sino conocer los conceptos de dónde vienen, que a la hora que tengamos un comité de compras, que es habitual de cada compañía, se reúne el gerente financiero, el departamento, parte del departamento contable, ¿sí? Se reúne el comprador designado, nosotros como cabezas del proceso de compras, y allí tenemos que, en este tipo de reuniones, saber cuáles son los activos, los fijos, cuál es el patrimonio, cómo se evidencia todo ese movimiento, tenerlo presente, porque vamos a estar ante profesionales en cada área y pues los conceptos son importantes aprenderlos, practicarlos para cuando lleguemos a este tipo de reuniones nos digan, bueno, sí, conocemos el concepto, sabemos qué es el patrimonio, sabemos cuál es cuántos activos tenemos, en dónde los tenemos. Entonces, en este tipo de reuniones es importante conocerlo, ¿listo? Bueno, eso funciona en la práctica. Así funciona en la práctica. Actividades de aprendizaje. Entonces, la actividad de aprendizaje que nos dice: establecer el costo logístico de acuerdo con las metodologías existentes. Con las metodologías, lo que hemos visto durante esta formación, estas 4 sesiones sincrónicas, todos estos conceptos, estas metodologías que usamos, activos, patrimonio, todos estos conceptos, entonces es importante que los establezcamos en los costos logísticos. ¿Y qué nos define la guía? El avance de esta actividad de aprendizaje es necesario, en avance de esta actividad de aprendizaje es necesario analizar las lecturas didácticas y los procesos evaluativos del presente texto. Como apoyo pedagógico puede contar al respectivo instructor y al equipo de trabajo creado en un ambiente formativo de tal manera que se fomente el trabajo colectivo. Es lo que hacemos con las preguntas que yo doy durante esta sesión sincrónica, las preguntas que sugiero, de pronto, y los aportes que ustedes tengan en su experiencia laboral, de acuerdo a este tema. Es importante, ese es el grupo de trabajo, listo, y las dudas que tengan, me las hacen a mí para poderlas sustentar y poder tener un conocimiento más amplio y entender de qué estamos hablando. Recuerden nuestra evidencia. Esta evidencia tenía un tiempo límite, si no la han presentado, estamos en alas que la debemos presentar para evaluarla y cumplamos con este paso, ¿no? ¿Qué nos pide? Un mapa con al menos 3 procesos logísticos que lleve la empresa, y cada proceso debe tener como mínimo 5 pasos con sus explicaciones. ¿Sí? Ya esta la he traído durante las 3 sesiones anteriores. Y el producto a entregar es un mapa de procesos. ¿Sí? Lo podemos diligenciar nuestro mapa de procesos. El formato al entregar en la plataforma Sayuna es PDF. Mínimo 3 o más procesos. ¿Cuál proceso? Proceso de adquisiciones, compra, almacenamiento, inventario, suministros a producción,
packing, picking, distribución. Entonces tomamos estos procesos y vamos a dar de cada proceso 5 más pasos. 5 pasos está bien, 6 mejor, por los que podamos, los que tengamos en cuenta de realizar. Máximo 5 procesos. Entonces, vamos a elaborarlos. Lo que no hemos, vamos a elaborar este mapa de procesos y lo vamos a subir a nuestra evidencia. Ya conocemos dónde todo subir la evidencia. Es en la actividad correspondiente. Creo que estamos en nuestra guía número 4. El mapa conceptual, integración de los procesos logísticos con el código guía 4-2101, perdón, 2103-03025, evidencia número 1. Está nuestra imagen donde podemos subir nuestra evidencia, ¿cierto? Está abierta desde el año pasado, del 2024. Tiene una fecha límite para subirla en noviembre. Sin embargo, pues no dejemos acumular estas evidencias. Es importante que dediquemos el tiempo, subamos la evidencia, investiguemos qué nos piden. Los procesos logísticos los conocemos perfectamente. En esta fase ya llevamos varias veces de formación, conocemos qué es un proceso logístico, cuáles intervienen durante la cadena de suministros y subamos nuestra evidencia. Si tienen alguna pregunta, evidencia, me pueden escribir, me la pueden enviar para una pequeña evaluación y pues bueno, en pro de que subamos la evidencia y cumplamos con este requerimiento. Recordemos nuestra lista de verificación. Para calificar esta evidencia, contamos con unos porcentajes, exactamente 5 porcentajes para alcanzar un 100%. Uno de ellos, el 30%, que nos dice que si realizamos el mapa al menos con 3 procesos logísticos mínimo y con cada proceso, los 5 pasos de cada proceso. Si lo hicimos correctamente, el 30%. Si escribimos los procesos tomando como base el mapa, el 20%. Elaboramos la clasificación de procesos por áreas de la empresa, si lo hicimos, el 20%. Incluyó los términos y conceptos referentes al estado financiero de la empresa de acuerdo con las políticas organizacionales. Si incluimos esto, otro 20%. Eso nos marca un 90%. Y un 10% aplicado al desarrollo de la temática de forma ordenada y conservando la jerarquía de los procesos. Es importante este 10%, aunque es pequeño el porcentaje referente a a los anteriores. Si vamos a hacer el mapa de procesos, recuerden que primero es adquisiciones, ¿sí? Negociaciones, compras, adquisiciones, ¿sí? Recepción de materiales, ¿sí? Inventarios, suministro a líneas de producción, recibió materia prima para el producto terminado, picking, packing, ¿sí? También tenemos un inventario. Después de eso hay un segundo inventario. Después de esta materia prima, el inventario y materia prima, ya para entrega a cliente, nuestro producto terminado, cuadramos una distribución. Después de esa distribución llegamos al cliente, entregamos y también como último punto, si lo quieren agregar, la logística de reversa o logística inversa, ¿sí? Entonces esa logística inversa tiene unos ciertos factores, entonces, pero hagámoslos en ese orden, ¿no? Por traer algunos a colación, dependiendo a las empresas que hemos trabajado y hemos presentado las anteriores evidencias. ¿Listo? Nuestra empresa que hemos presentado las anteriores evidencias, apliquemos estos 3 procesos y esos 5 pasos de cada proceso a nuestro material, a nuestra formación, donde hemos presentado nuestras anteriores evidencias. Bueno, y recordando los lineamientos, esa evidencia se inició el 13 de agosto, ¿cierto? Y la fecha de entrega era el 20 de agosto. Estamos a 26 de octubre, perdón, de septiembre, ya me adelanté un mes. Y entregamos la evidencia para poder aprobar nuestro resultado de aprendizaje, ¿listo? Ya conocemos todos dónde dejar nuestra guía 4, el código, buscamos el código, importante que sea en PDF, formato, en algunas fichas me han subido formatos en Word, en PowerPoint, en video, en PNG, entonces realmente la presentación, pues ahí no cumple con la evidencia porque el formato exigido es PDF. Y ya sabemos dónde hacer la evidencia, nuestra plataforma es Sayuna. ¿Listo? Para cerrar nuestra formación del día de hoy, como es habitual en mis formaciones, siempre les traigo una frase motivadora, una frase histórica, para que ustedes la adopten
y la pongan en práctica en sus vidas diarias. Bueno, tanto profesionales como laborales, como en su día a día familiar. Y el día de hoy quiero traer la frase que nos dice: aprender no es llenar la mente de información, sino descubrir el poder que tienes para transformar tu vida y la de los demás. ¿Sí? Entonces, queda en la grabación. Espero pues lleguen con esta frase, la adopten para su vida diaria, no solo llenar esos conocimientos, sino con esos conocimientos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transformar la vida? Podemos tener títulos, pero eso nos hace de pronto profesionales en el sentido completos, profesionales íntegros, ¿sí? También contamos de la mano de educación, de una buena educación, una formación, unos conocimientos previos y unos valores fundamentales dados desde casa. Bueno, esta fue nuestra formación, sesión sincrónica número 4, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Les agradezco la participación y la asistencia a esta sesión sincrónica. Recuerden que nuestra formación es netamente autónoma, ¿sí? Y le agradecemos de antemano a nuestra profesional en Contaduría Pública, Lorena Espinosa, por acompañarnos el día de esta formación y aclararnos esos conceptos contables y de cómo funcionan en día a día y en práctica en nuestras empresas, en las empresas donde estamos laborando y pues cómo realmente funciona a nivel global. Lorena, muchas gracias Pues por la muchas gracias a asistencia. ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por hacer presencia en esta clase y espero pues que les haya servido un poco de lo que se habló. Bastante los conceptos, nos queda claro y gracias por el apoyo enorme. A ustedes, estimados aprendices, muchas gracias por la asistencia. Cierro grabación y me quedo en línea un par de minutos resolviendo dudas y preguntas acerca de la formación. Buenas noches y muchas gracias por asistencia nuevamente. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Denis, Daniela, Eunice, Caterín, Laura, María Salgado. Que pasen un buen, feliz fin de semana y pues nada, nos encontramos en otro nuevamente.